Buenas tardes y bendiciones. Mi nombre es Teresita Altagracia Rojas Díaz. Soy la presentadora del grupo número 3, el cual tiene como tema las principales civilizaciones conocidas en las tierras griegas. Aquí estaremos viendo temas como son las civilizaciones cretenses o minoicas, las civilizaciones micénicas, las polis de las épocas arcaicas, las colonizaciones griegas, las crisis de las polis clásicas, estados helénicos, la religión en el mundo griego, la aparición del pensamiento racional, la literatura griega y los templos griegos. Antes que nada, quiero decir que las civilizaciones griegas tienen su origen en las civilizaciones cretenses o minoicas de la isla de Creta. Los cretenses ya construían palacios, como es el palacio que pueden ver aquí, el palacio de Naxos, con grandes habitaciones, grandes escaleras, monumentales jardines y almacenes. Todo esto fue creado única y exclusivamente para el legendario rey Minos. En cuanto a la cultura micénica, situada en el sur del centro de la península griega, una de sus más grandes construcciones fue, como el profesor ya había mencionado, la Micenas, con la Puerta de los Leones. Estos helénicos formaron las primeras culturas avanzadas de la lengua griega. Esta cultura fue bautizada recientemente con el nombre de Lineal B. Su economía era muy estructurada y dependía del comercio de productos como era el aceite, la lana y el vino. Ahora doy paso a mi compañera Teadni, quien estará hablando de manera más amplia y detallada sobre las civilizaciones mencionadas. Muy buenas tardes, mi nombre es Marlene de Jesús y estaré hablando de la civilización minoica, la civilización micénica y la época arcaica. La civilización minoica se desarrolló en la isla de Creta, al sur de Grecia, entre los años 3200 a.C. Esta cultura prehelénica es conocida también como Egea, cretense o minoica. Esta última denominación se debió a Mino, el legendario rey mitológico, quien forjó la grandeza de Creta. Sus habitantes fueron ya tipificados en los jeroglíficos egipcios con la denominación de Cati, cuya traducción significa hombre de la isla. La isla de Creta se constituyó en esta época como centro político y cultural más importante del mar Egeo. Actividad comercial. Los cretenses fueron extraordinarios comerciantes gracias a la navegación que alcanzó un gran desarrollo. Comercializaron activamente con los pueblos de la isla vecina del mar Egeo. Y en la civilización minoica se desarrolló en el periodo de heládico reciente, es decir, la última parte de la edad del bronce, entre los años 1700 y 1050 a.C. aproximadamente. Representa la primera civilización avanzada de la Grecia. En el periodo de heládico reciente, es decir, la última parte de la edad del bronce, en el 1700 y en el 1050 a.C. aproximadamente, representa la primera civilización avanzada de la Grecia continental, con sus estados palaciales, organización urbana, obra de arte y sistema de escritura. Entre los centros de poder que surgieron en su seno destacaron Micenas, que da nombre a toda esta civilización. Y en la época arcaica es una periodización de la historia de la antigua Grecia, con la que la historiografía distingue esta
distingue la etapa en lo que la Hélade salió del periodo anterior, la Edad Oscura, caracterizada por la distribución del espacio helénico entre tribus indoeuropeas que hablaban distintas variantes de la futura lengua griega, aqueo, jonios, dorio, eolios. Muchas gracias, hasta aquí mi participación. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Ascensión. Yo les estaré hablando de la colonización griega. La primera etapa, colonización griega, a mitad del siglo VIII y a mitad del siglo VII a.C., se caracteriza por la procedencia continental para liberar la presión demográfica, afectando sobre todo al sur de Italia y Magna Grecia y Asilina. Crisis poliarcaica. Al final del periodo clásico, alrededor del año 360 a.C., las ciudades-estados griegos eran débiles y se encontraban desorganizadas tras 2 siglos de guerra. Al primer lugar, los ascendientes lucharon contra las personas en las guerras médicas en la primera mitad del siglo. La época clásica comenzó en el siglo V a.C. con el fin de que la guerra entre las ciudades-estado de Grecia, los ejércitos griegos obtuvieron victoria ante el invasor persa. Así se fundó un nuevo sentimiento de grandeza y de confianza cultural entre sus habitantes. Mi nombre es Dalin Sánchez. En el día de hoy, al igual que mis compañeros, les estaré hablando de Grecia, específicamente de la crisis de las polis griegas en el siglo V a.C., de los estados helenísticos y de la religión en el mundo griego. La crisis de las polis griegas en el siglo V a.C. A finales del periodo clásico, alrededor del año 360, las ciudades griegas se encontraban débiles y desorganizadas tras 2 siglos de guerra. En primer lugar, los atenienses lucharon contra los persas en la denominada Guerra Médica a principios del siglo V. En segundo lugar, los espartanos lucharon contra los atenienses en la denominada Guerra de Peloponeso a finales del siglo V. Esto provocó el debilitamiento de las polis y los gobiernos griegos, lo que hizo más fácil que en este caso Macedonia ocupase fácilmente este territorio. Ya para el año 338 a.C., Macedonia había ocupado todas lo que son las polis griegas. Los estados helenísticos. Los estados helenísticos, podemos mencionar dentro de esto lo que es Atenas y Corintios, que en la antigüedad se encontraban pasando por un mal momento o crisis, y todo lo contrario pasaba en lo que es Antioquia y Alejandría, ya que estos pasaban a ocupar un lugar con más relevancia e importancia debido a las guerras y a las diferentes culturas que se mezclaban. Estos estados helenísticos tenían cultura tanto del occidente como del oriente. La religión en el mundo griego. Los griegos creían en varios dioses, es decir, estos eran politeístas. Los dioses de los griegos tenían aspecto humano. La única diferencia era que estos tenían poderes sobrenaturales y eran inmortales. También creían en que los dioses podían relacionarse con los seres humanos y de esto nacer lo que eran los héroes, como conocemos, o uno de lo que conocemos popularmente, Hércules. Dentro de los dioses a los que esto creían, podemos encontrar a Ares, que el dios del inframundo, Hades, el dios del inframundo, Ares, el dios de la guerra. También está Poseidón, el dios del mar, Apolo, el dios de la belleza, Afrodita, la diosa del amor, y Atenea, la diosa de la sabiduría.
Dentro de esto también se encuentra Zeus, que es el dios al que yo considero más importante. Este tenía la capacidad de controlar varios aspectos del clima y era denominado el dios del rayo. Muchas gracias. En la historia de la literatura mundial, la literatura griega marca una gran diferencia porque esta ha influido mucho lo que es la literatura del mundo occidental, sirviendo como punto de partida para el desarrollo de los géneros literarios y de temas que formaron parte de la literatura occidental. Los géneros literarios desarrollados en la literatura griega han dejado en la humanidad muchas obras que han perdurado desde hace muchísimo tiempo por sus formas, por sus contenidos y por la inspiración que ha tenido para otros escritores, incluso de la actualidad. Las principales características de la literatura griega son las siguientes: el empleo de la retórica de la oratoria, la importancia de las emociones y el afecto, utilizan la narrativa épica, incluyen poesías líricas que utilizan las prosas filosóficas, inclusión del drama en la tragedia y el surgimiento de la comedia. Doy comienzo al tema de los templos griegos. Estos eran estructuras construidas para albergar las imágenes de culto del reino o de los reyes de la antigua Grecia. Los templos en sí no se utilizaban para hacer culto, sino para albergar todas las ofrendas que se hacían a dichos dioses. Estos templos estaban situados en los lugares sagrados de las ciudades o las naciones. En los reinos helénicos del sudoeste de Asia, del norte de África, los edificios erigidos para cumplir las funciones de los templos a menudo siguieron las normas arquitectónicas sobre la localidad. Incluso allí donde era visible la influencia griega, semejante estructura no son consideradas normalmente como los templos griegos. Esto se aplica, por ejemplo, a los edificios griegos partos, los templos bactrinos o los edificios de tradiciones egipcias.